Arratsalde on guztioi. Gaur emango diogo hasiera hiru interbentzio bikainez osatutako hitzaldi ziklo berriari eta zuen gustukoa izatea espero dut. Nik daukadan ordezkaritzatik eskerrak eman nahi dizkizuet, lehenengo jaurnaldi honetan parte hartzeagaitik eta hurrengo bi ostegunetan parte hartzera gonbidatzen zaitut. Azaroaren 11 eta 15 eta hori gertatuz gero asko eskertuko dizuegu. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy iniciamos un nuevo ciclo de conferencias que está compuesto por 3 magníficas intervenciones que espero sean de vuestro agrado. Desde la representación que ostento, quiero agradeceros vuestra presencia en esta primera jornada y os invito a que participéis los dos próximos jueves, 11 y 18 de noviembre, y estaremos muy agradecidos si así ocurriera. Sí, el ciclo de conferencias está compuesto por 3 conferencias, como hemos dicho, hoy día 4, la influencia de la climatología en nuestra vida, que será impartida por Margarita Martín. El día 11, alimentación saludable en el colectivo senior, que tendremos aquí a Eva González impartiendo esta conferencia. Y el día 18, cómo mantener el cerebro sano, que será Javier Razpiri el que le corresponda darnos aquí su ponencia, explicar su ponencia. Sin más, le paso la palabra a mi compañera de SECOT Vizcaya, Itziar Bilbao, para que presente a la ponente Margarita Martín. Eskerrik asko. Gaur daukagu hemen Margarita Martín, Euskal Herrian AEMETeko ordezkaria. Hoy tenemos con nosotros a Margarita Martín, que es la delegada de AEMET en el País Vasco. No sé si os voy a leer toda su biografía profesional, porque es muy larga, Margarita. Tengo 37 años de servicio en meteorología, pues larga. Pues da para mucho, ¿verdad? Sí. Pues fíjate. Bueno, estudió en 3 universidades, la Autónoma de Madrid, la de Barcelona, la Complutense. Tiene título, es licenciada en Ciencias Físicas, sí. Y luego tiene cursos de aptitud pedagógica también. Sí, porque la primera idea fue hacer oposiciones a la enseñanza. Sí. Y luego trabajar de meteoróloga. Es que no hubo oposiciones en la enseñanza porque fue cuando el Estado dejó la competencia y se pasaba a las comunidades autónomas y no convocaba oposiciones ni el Estado ni las comunidades autónomas. Y hubo cerca de 6 años que no hubo oposiciones. Y en ese momento salieron las de meteorología y me presenté y las saqué. Pues sí. Pues bueno, os diré que en 2002 obtuvo la plaza en San Sebastián como jefa de estudios meteorológicos y en 2005 accedió a la jefatura del Centro Meteorológico Territorial en el País Vasco. Y luego este puesto se transformó en delegada. Sí, porque se cambió del Instituto Nacional de Meteorología a Agencia Estatal de Meteorología. Una denominación más que no sé si van 10. Bueno, y además destaca su labor pedagógica. La habréis visto en El Correo, en un montón de periódicos, en el Diario Vasco. Todo el mundo le pregunta a ella cuando quiere saber algo del tiempo de nuestra zona. Porque a mí me gustaba la enseñanza. O sea, yo hacía oposiciones a la enseñanza porque me gustaba, no estaba obligada, es que me gustaba. Pero no terminé ahí. Bueno, y te acabamos de ver hace poco en el programa del Cambio en ETV con Ángeles Barceló. Sí, que esa la conocí en Barcelona cuando ella estaba en TV3 y yo estaba destinada en Barcelona en meteorología, pues sería que fui a hablar de algún desastre. Eso es normal. Siempre que te llaman es para hablar de algún desastre donde el servicio meteorológico lo ha hecho mal, porque para estar bien. No, ahí se cumple a rajatabla. ¿Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena? Eso se cumple a rajatabla. Bueno, pues hoy has venido en un día perfecto, porque no te podemos preguntar cuándo va a llover. Ya está, ya lo dije que iba a llover. Claro, sí. Sí, y ayer llovió en Bilbao más que en el mes de octubre. Más que en todo el mes. Más que en todo el mes de octubre, pues estupendo. Y bueno, y con estas buenas noticias, y aquí os dejo a Margarita, que no os entretengo más. Bien, pues la conferencia se llama ¿Cómo afecta el clima a nuestra vida? Pero yo por la vida no he interpretado la vida diaria, sino la vida humana.
Esto es lo que yo he interpretado en la conferencia, porque que cuando sopla viento sur a la gente le duele la cabeza, ya lo sabe todo el mundo, que cuando sopla noroeste pues hay humedad y entonces a los que tienen los huesos mal les duelen los huesos y todo eso ya lo sabe todo el mundo. Yo me he referido a cómo afecta a la vida humana, no a nosotros personalmente. O sea, no es cómo afecta a las personas, sino cómo afecta a nuestra vida. Bien, pues yo quiero explicar primero cómo funciona el clima. Así, la idea de la desregulación climática y la idea, bueno, como se dice en francés, le dérèglement climatique, la idea del desorden climático y la idea del caos climático es una idea equivocada, porque el clima jamás ha sido regular, nunca ha sido estable. O sea, si hay algo que nunca ha sido estable, ha sido el clima. Y si hay algo que nunca ha estado regulado, eso ha sido el clima. Luego, hablar de desregulación, pues es que no tiene ningún sentido. Es como hablar como si fuera anormal el crecimiento de un niño, pero no es normal que crezca, pues lo mismo. El clima, lo normal es que esté desregulado. Entonces, lo que llamamos clima son unos valores medios que se obtienen de series como de 30 años como mínimo, pueden ser de más. Por ejemplo, en Igeldo tenemos la serie que tiene 93 años y es homogénea, lo cual es una auténtica anomalía, porque la mayoría de las series climatológicas son inhomogéneas y no se debe de trabajar con ellas. Sin embargo, como hay tan pocas que sean homogéneas, se trabaja con las inhomogéneas y así salen unos resultados que realmente nos sorprenden a los climatólogos, los resultados que salen. Por ejemplo, yo he llegado a oír: nunca habían florecido las rosas en el mes, no me acuerdo, y no me acuerdo bien qué flores eran unas flores, en 4 millones de años en el Reino Unido. Pero a veces que hace 4 millones de años el Reino Unido no estaba donde está ahora. Y ni siquiera sabemos que existieran esas flores por allí. Bueno, no me acuerdo qué flores eran, pero eso salió noticia del periódico para hablar de la desregulación climática. Bueno, pues eso el periodista no debió aprobar las clases de historia, o aquí han regalado el título de bachiller, porque en fin, yo creo que eso se estudia, lo de el viaje que han seguido los continentes y cómo se ha ido modelando la Tierra, creo que se estudia en el bachiller. Pues bueno, hace 4 millones de años el Reino Unido no estaba donde está ahora. Entonces, evidentemente, pero se dicen esas cosas. Y entonces, siguiendo, yo creo que se sigue a Goebbels al pie de la letra, donde se dice que una mentira, si es muy grande y se repite muchas veces, la gente ya se la cree. Bueno, pues aquí también pasa eso. En fin, el Sol es la única fuente de energía de la Tierra, no tiene otra. Toda la energía viene del Sol. Hay un poco de energía geomagnética, producida, pues bueno, como hemos visto con el volcán de La Palma, hay un poco de energía, pero eso comparado con la energía del Sol, es un porcentaje ridículo de la energía que tiene la Tierra, ¿no? Entonces, el Sol varía sus emisiones y no siempre son iguales. El Sol no emite a régimen constante. Lo de la constante solar es una cosa que nos inventamos los físicos para poder resolver los problemas, pero no existe la constante solar. Es un invento que hicimos nosotros. El Sol cambia completamente y la prueba de ello, bueno, son las manchas solares. Las manchas solares son zonas donde en realidad hay menos emisión, tienen menos temperatura, son manchas oscuras, pero el cerco que tiene las manchas solares es al revés, emite mucha más energía. Y como ese cerco es mayor que la propia mancha solar, cuando hay muchas manchas solares, el Sol emite más energía. Entonces aquí tenemos un esquema de las manchas solares desde 1600 hasta 2000 y algo, hasta casi la actualidad, ¿no? Ahora estamos en un momento que ha bajado, o sea, esta línea ha vuelto a bajar porque en los últimos años hay muy pocas manchas solares. Pero como veis, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es decir, no hay un régimen constante de emisiones energéticas procedentes del Sol. No es constante y por eso el clima no es constante. Nosotros hablamos de medias, de lo normal de los últimos 30 años o lo normal de los últimos 50 años, pero eso, el clima
La Tierra tiene 4.500 millones de años. Lo que haya pasado en los últimos 50 es irrelevante por completo. ¿Cómo se regula el clima de la Tierra? Bueno, pues ya sabéis que la Tierra da vueltas alrededor del Sol en una órbita que es elíptica. Entonces, la elipse no tiene siempre la misma forma. Unas veces es muy excéntrica y otras veces es más circular, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues entre 100.000 y 400.000 años se pasa de esta forma a esta otra. Es decir, fijaros, entre 100.000 y 400.000 años hay 300.000 años de diferencia. Que nosotros hace 300.000 años no sabemos nada de nada. Existía el ser humano, pero no sabemos, por ejemplo, ni siquiera aquí había seres humanos hace 300.000 años. No lo sabemos. Aparte está la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios, pues, tiene un periodo de cerca de 12.500 más o menos, 12, o sea, de tener el equinoccio aquí, y caer los rayos del sol perpendiculares aquí o aquí, pasan 12.500 años. Hace 12.500 años todavía no tenemos datos de humanos en esta zona, aunque seguramente los habría ya hace 12.500 años. Y luego aparte está la inclinación del eje de la Tierra, que oscila 3 grados, entre 21,5 y 24 grados y medio. Y el periodo es de 41.000 años. Es decir, que todo esto, la Tierra se está moviendo. Primero, alrededor del Sol. Segundo, la órbita oscila, esa es la precesión de los equinoccios, oscila. Luego, la forma de la órbita oscila entre ser más redonda o ser más alargada. Y luego el eje de la Tierra también se mueve, con lo cual se desplaza la cantidad de radiación que recibe una zona de la Tierra u otra zona de la Tierra. Es decir, que todos esos ciclos, que son los conocidos ciclos de Milankovitch, son los que descubrió Milankovitch, que por supuesto no le hicieron ningún caso, porque a ningún climatólogo le hacen nunca ningún caso. Entonces fue en los años 20, 1920 y tantos, cuando Milankovitch descubrió estos ciclos. Pero por supuesto, hasta los años 90, lo menos, no se enseñaban los ciclos de Milankovitch. Y nosotros, como seres humanos, somos hijos del cambio climático. Cuando no éramos humanos, la evolución que hubo, que terminó por el Homo sapiens sapiens, que creo que es el que somos ahora, pero digo porque como cambian de nombre, yo no me sé toda la evolución del ser humano, con los nombres distintos que ha tenido, ¿no? El Homo sapiens sapiens y el sapiens solo, los cromañones, los neandertales, los heidelbergenses, y luego hay el Homo antecesor, el Homo, bueno, eso Arzuaga es el que sabe esas cosas, yo no sé, pero la evolución de los prehomínidos a los homínidos se está estudiando ahora precisamente con estos chimpancés que están en las sabanas, porque los chimpancés habitualmente la mayoría no viven en las sabanas, viven en selvas. Y se está estudiando la adaptación de los chimpancés a las sabanas precisamente porque se sabe que la evolución del ser humano se produjo por la desaparición de las selvas tropicales que antes llegaban mucho más al norte y mucho más al sur de lo que llegan ahora. Esa desaparición no fue por deforestación, como está pasando ahora, sino que fue por una sequía generalizada. Y entonces gran parte de las selvas tropicales se transformaron en sabanas. Entonces en las sabanas hay ahora estos chimpancés y hay un estudio en marcha, creo que es de Barcelona el estudio, no sé, es de la universidad, yo creo que de la central de Barcelona. Hay un estudio en marcha para estudiar el comportamiento y cómo se adaptan a las altas temperaturas de las sabanas y qué diferencias hay entre el cerebro de estos chimpancés y de los que viven en las selvas tropicales. Entonces, se supone que el ser humano se abastecía en las selvas tropicales de todo, no tenía por qué bajar al suelo. Pero cuando desaparecen los árboles, entonces desaparece el abrigo que te protege y los depredadores tienen acceso y hay que salir corriendo. Entonces, eso parece que esa es la causa que provocara que se pusiera en pie sobre 2 piernas y que dejasen de andar a 4 patas. Entonces, eso produjo una evolución, el cambio de posición también de la cabeza provoca una evolución del cerebro.
Pero eso, claro, a lo largo de millones y millones de años. O sea que nosotros como seres humanos somos hijos del cambio climático. Porque ya digo que nunca ha sido el clima como ahora. El ser humano, no sé si tiene 1 millón y pico de años, no sé si llega a 2, que es el cuaternario. O sea, el ser humano ocupa el cuaternario. Y 2 millones de 4.500 millones. O sea, nada. Somos una especie nueva. Aquí está esta es la Tierra, digamos, la historia de la Tierra, la historia en sentido amplio, 4.500 millones. Bueno, pues aquí digamos que nosotros, el cuaternario es una rayita. Si esto lo dividiéramos en 4.500 partes, nos tocaría esta rayita, ni siquiera se pone aquí cuaternario, porque no cabe para escribirlo. O sea, no cabe de tan pequeño que es el trozo. Y en el cuaternario lo característico han sido las glaciaciones. Aquí se ha recompuesto en base a los cilindros que se extraen de hielo en Groenlandia, creo que esto ha sido, no, en Nueva Guinea, aquí lo pone, Guinea Berria. En Nueva Guinea, estos son los anillos de los árboles. Por los anillos de los árboles se sabe, hace 140.000 años hubo otro máximo glaciar y otro máximo glaciar hace 20.000 años. Y ahora estamos, la época nuestra es el Holoceno, la actual, hemos llegado, estamos aquí. Es decir, aquí se recompone la temperatura. Y hubo un máximo glaciar aquí, que es el mínimo, otro máximo glaciar, pero es inferior al de hace 140.000 años, que se ve que fue mayor, y luego aquí hay 2 picos de temperatura, uno que es mayor que el actual, hace 130.000 años ya había humanos, hace 130.000 años. Y el actual, que hemos vuelto a otro máximo. Estamos en otro máximo. En el cuaternario, las extensiones de hielo, pues fijaros las extensiones de hielo, ¿cuáles han sido? Es decir, varían. Aquí está en Groenlandia, se han calculado las extensiones de hielo en Groenlandia desde hace 90.000 años hasta aquí. Esto es en base a la extracción de los tubos de hielo, de los cilindros. Y ya se ve que hay una variación enorme. ¿Ves? Por eso digo que el clima nunca ha estado regulado, ni con hombre ni sin hombre. Ahora estará más desregulado. Pero cuando no estaba el ser humano, también estaba desregulado porque es su característica natural. El incremento del CO2 y de la temperatura en el cuaternario es cíclico. Hace 400.000 años hubo un pico. Hace unos 300.000 años, o sea, cada 100.000 años hay un pico de CO2. ¿Y qué corresponde con el pico de temperatura? El de abajo es el de temperatura. Aquí está el de temperatura, el de CO2. 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 Esto es el año, digamos, actual. O sea, esta es la época actual, el 0, y aquí está el máximo de CO2 y aquí debajo el máximo de temperatura. Es decir, cada pico de CO2 está asociado a un pico de temperatura. Esto no es históricamente, porque es paleoclimáticamente, es mucho más atrás que la historia, porque aquí recogemos los últimos 400.000 años y ya se ve que cada 100.000 aproximadamente, no es completamente 100.000, es algo menos de 100.000, se produce un pico de CO2 y de temperatura. Ese se llama el ciclo de CO2. Y también hay otro ciclo de metano. Pero el de metano sí que está vinculado directamente con la desforestación. Eso sí está vinculado directamente. Por eso el único compromiso que parece que ha habido en la COP26 puede ser interesante, que es la de si se cumple. Si se cumple. Pero ese parece que puede ser interesante y prácticamente si ese se cumpliera, con ese ya se habría hecho bastante. Solo con eso, solo con cumplir eso. Lo otro, pues no sé si se puede cumplir o no. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está el metano que se produce por los incendios. Los incendios se han utilizado, cada vez que ha aumentado la población, ha habido que roturar tierras y ha habido que quemar bosques. Y eso se hacía incendiándolos. Primero se incendiaban y después se talaban.
Eso se hace así, esos incendios que hacen en Siberia y tal son para a continuación aumenta la población, hay que roturar tierras, tiene que hacer producir la tierra. Entonces, eso se hace incendiando y entonces se emite metano. Y entonces así se mide el metano. Entonces, aquí tenemos en el año, este es el año 100 después de Jesucristo. 100 después de Jesucristo. Este es el año 1600 después de Jesucristo. O sea, no llega a la actualidad, esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la temperatura. Aquí tenemos el metano, este es el metano pirogénico y este es el metano biogénico, o sea, el que emite naturalmente la vegetación. Cuando la vegetación se pudre, vuelve a emitir metano. Entonces, este es digamos que este sería natural y este sería antinatural, porque los incendios, la mayoría no son naturales. Entonces, aquí ya se ve que en la época óptima del Imperio Romano, como subió la población, era la época óptima, se emitió mucho metano porque se roturó y se taló media Europa o toda. Los romanos en España debieron talar todo. O sea que en Europa no sé cuánto talarían, pero aquí ya se dice que no dejaron prácticamente nada. O sea que incendiaron para luego roturar y poner las tierras en cultivo. La temperatura empieza a bajar a partir del año 200 y pico, lo que coincide con la caída del Imperio Romano. Y también baja la tasa de deforestación, que es esta. Esta es la tasa de deforestación. Aquí baja la tasa de deforestación, aquí baja la tasa de metano y baja la temperatura. Eso ocasionó, bueno, indirectamente, al cabo de mucho tiempo, la caída del Imperio Romano porque tuvo que irse a otras zonas. Ya había puesto en producción todas las zonas que controlaba y tuvieron que irse a controlar zonas más alejadas en Germania, en Ucrania, y allí se perdieron. Como todo el mundo sabe. Baja la temperatura hasta aproximadamente el año 350, aquí, después de Jesucristo, año 350. Baja la tasa de deforestación y también bajó la población, porque en cuanto hay pobreza, baja la población, por eso se incendia menos, porque se necesita menos alimento. Y en el año antes del año 600, aquí se produce un mínimo de temperatura, que coincide también con un mínimo de metano, y continúa bajando aquí la tasa de deforestación hasta el año 600. En ese momento, otras zonas se vieron afectadas por la sequía, que los periodos fríos están asociados a sequías en el hemisferio norte. Entonces, la sequía se extendió hasta el sur de Arabia. Y entonces otros tuvieron que salir de la península arábiga y volvieron a conquistar gran parte del planeta, de la parte conocida de aquel momento. Y entonces, como todo el mundo ve, empieza a aumentar la deforestación. O sea, en cuanto alguien sale de su zona porque no pueden vivir ahí y tienen que ir a conquistar otras tierras, queman todo. Normalmente se quema lo ajeno. Bueno, nosotros quemamos lo propio, pero sobre todo en algunas zonas de España se quema lo propio, pero generalmente se quema lo del prójimo. Entonces, cuando salieron a conquistar los árabes, salieron a conquistar el resto del mundo conocido, pues también quemaron y también roturaron y también pusieron tierras en cultivo. Y eso aumentó la producción de metano y con esto aumenta también, como se ve, la temperatura, hasta que se llega a un máximo aproximadamente en el año 1000 y algo, 1000 y poco, antes del 1100. Antes de 1100, alrededor del año 1050 se llega al máximo de temperatura, que empieza a bajar y baja el metano y baja, aquí se ve cómo baja la tasa de deforestación. Vuelve a bajar. Hubo varias pestes, hubo varias epidemias que diezmaron la población a partir de 1200 y la temperatura sigue, después de llegar al óptimo, que se llama el pequeño óptimo medieval, después de llegar al pequeño óptimo medieval, la temperatura baja y baja y baja y baja y baja y baja hasta llegar al año 1600, pero cae en picado a lo largo del siglo XIV. En 1381 se produjo la epidemia de peste, la peste bubónica, que mató
a un tercio, creo, de la población de Europa. Otros dicen que la mitad, como no había censos, no se sabe. Pero vamos, que mató a un tercio como mínimo de la población de Europa. Y eso se produce en pleno descenso en picado de la temperatura, que coincide con baja la tasa de metano y baja la tasa de deforestación, porque claro, como baja la población, se necesitan menos recursos para comer. Eso coincide también con el descubrimiento de América. ¿Por qué Colón se va a América? Porque los otomanos también se vieron obligados con ese descenso de temperatura a salir de su, como ahora se dice, la zona de confort. Salieron de su zona de confort y cortaron la ruta de la seda. Llegaron hasta la China. Entonces, claro, cortaron la ruta de la seda por Asia y tenían que ir por el otro lado, porque ya sabían que la Tierra era redonda. Entonces tenían que ir por el otro lado. Y entonces es cuando se produjo la mayor catástrofe climática de la historia del planeta, que fue la colonización de América. Esa es la mayor, digo climática, aparte humana. Aparte fue humana la catástrofe por la cantidad de enfermedades que les llevamos que les mataron, aparte de matarles directamente a trabajar, pero eso es aparte. Estoy hablando de la parte climática. Entonces, claro, América era un continente que estaba intacto porque los habitantes habían respetado el medio natural. No todos, ojo, que en México, que era la sociedad la más evolucionada que había, ya habían empezado a cargarse el medio natural. Habían empezado a hacer ciudades en zonas donde no había agua. No había agua cerca, tenían que traer el agua de lejos. Entonces, eso fue lo que aprovechó Hernán Cortés. Aprovechó la coyuntura aquella. Es decir, esas sociedades estaban debilitadas porque no habían respetado ya el medio natural. Pero eso era en México. En toda América del Sur estaba virgen y toda América del Norte estaba virgen. Los que vivían allí se habían amoldado al clima, no se habían dedicado a destruir el clima. Hicimos desaparecer los bisontes, hicimos desaparecer los bosques, que ahora se dice la gran llanura americana. Antes no era una llanura, antes eran bosques. Y bueno, y la deforestación del Amazonas, es que eso ya no tiene nombre, lo que ha llegado a suceder ahí, y sigue sucediendo. Y sigue sucediendo. Entonces eso ha sido la mayor catástrofe climática del planeta, ocasionada por el ser humano. Eso sí, eso es seguro. Y eso vino precisamente por la caída, por el enfriamiento, porque el enfriamiento no se produjo al mismo tiempo en todo el planeta. Así como aquí hubo un enfriamiento muy claro en toda Europa, en otras partes del planeta no hubo ese enfriamiento. Y en América en concreto no lo hubo. Y claro, salimos de aquí, pero en realidad el objetivo era dar la vuelta y llegar a China por el otro lado, y se encontraron en América, pero eso fue un encuentro de consecuencias fatales para el continente, para aquel continente. ¿Cómo afecta nuestra vida el clima? Pues bueno, ahora vamos a irnos en el tiempo 14.000 años atrás. Aquí está Bilbao, esto es Mutriku y esto es Donosti. Y la línea naranja es la costa actual. Esta. Es que están dos, lo he tenido que pegar así. Esta es la costa actual. Y hace 14.000 años, bueno, a los de Bilbao no les afectaba mucho porque seguían sin playa, pero los de Donosti, que estaban totalmente sin playa, tenían el mar a 14 kilómetros y Bilbao lo tenía 18 o más de 18 quizá. Entonces no había playa ni en Bilbao ni en Donosti. Era debido a la glaciación, que ya estaba deshaciéndose hace 14.000 años, pero se mantenía toda el agua helada en el casquete polar, y eso es lo que hace el agua helada, evacúa todas las zonas costeras. Esa zona probablemente había sido costa antes, porque la anterior glaciación fue hace 140.000 años. Había vuelto a ser costa, había dejado de ser costa y luego ha vuelto a ser costa. Es decir, que desde hace 14.000 años el mar está subiendo de altura, porque estamos en plena desglaciación. O sea, todavía seguimos en plena desglaciación y estamos en una fase cálida. Otra cosa con la que afecta el clima de la Tierra directamente, ahora lo estamos viendo, los volcanes. El volcán nuestro es un pequeñito volcán. Un volcán muy pequeñito, no cambiará el clima, pero ha habido los que sí han cambiado el clima. Por ejemplo, cuando se alcanza, aquí hay una erupción volcánica, no pone el nombre del volcán, que fue
alrededor hacia 1450. Pero el Yanaputina en 1601 y registra la temperatura, o sea, esta es la temperatura más baja que se ha podido registrar. Claro, es una reconstrucción, ojo, nadie la midió, porque en 1601 no había ningún termómetro en ningún sitio, es una reconstrucción en base a la densidad, aquí lo pone, en base a la densidad de los anillos de los árboles. Se supone que hubo una temperatura muy baja al año siguiente de la erupción del Huaynaputina, nombre difícil. En 1815 fue el famoso Tambora, que coincidió con las guerras napoleónicas, que esas las que se representan en cuadros y tienen el cielo amarillo, siempre, porque el cielo estaba amarillo de verdad, de la cantidad de cenizas volcánicas que envolvieron la Tierra. Después, y como se ve, vuelve a bajar la temperatura. En 1816 vuelve a bajar la temperatura. En el año 1883 entra en erupción el Krakatoa, que no tiene tanto efecto, pero también. El Katmal en 1912. Recuerdo el año, 1912. Se hunde el Titanic, abril. Y la Galerna de Bermeo del 12 de agosto de 1912. O sea, que eso repercutió en la temperatura, que como se ve baja mucho ese año la temperatura, y repercutió en la vida personal, por desgracia, de muchísima gente. Y luego en 1991 entra en erupción el Pinatubo. Y en 1992 yo lo viví personalmente porque me tocó, yo estaba destinada en Barcelona en 1992 y tuvimos allí las Olimpiadas. Y qué amargura, nunca había llovido tanto en un mes de julio, creo que debió ser el mes de julio que más llovió y fue al año siguiente de la erupción del Pinatubo porque bajó la temperatura drásticamente a consecuencia. Durante 2 años la Tierra quedó envuelta en cenizas, entonces las cenizas devuelven la radiación solar que nos llega, que es lo que nos calienta realmente, la devuelven otra vez a la atmósfera. Entonces baja la temperatura con la erupción del Pinatubo. Yo me acuerdo que me tocó estar de servicio cuando las Olimpiadas, que era una amargura. Y no paraba, era un teléfono, sonaba y sonaba y sonaba. Y es que encima el tiempo era pésimo, pésimo. Para la maratón aquella que al final les jarreó, cuando se inauguró, bueno, el cierre fue milagroso, o sea, que se celebrara, porque de madrugada cayeron 65 litros en Barcelona. Y como era por la tarde, tuvieron suerte. pero vamos, fue un tiempo súper movido y fue al año siguiente de la erupción del Pinatubo. Y esa bajada de temperaturas duró también el 93, aunque fue menos. Y luego vamos a hablar también, como tanto se habla de los glaciares y de que si desaparecen o no desaparecen. Vamos a ver, este es el glaciar de Aletsch. Registros desde el año 900. Aquí se da el pequeño, aquí lo dice, pequeño óptimo medieval. Tiene el nivel más bajo en el año 975 y el pequeño óptimo medieval en 1250 tiene su nivel más bajo, el glaciar, o sea, su extensión más baja. En cuanto empieza a bajar la temperatura, ya digo que a lo largo del siglo XIV la temperatura se desplomó, pero se desplomó 1 grado. Desplomó, quiero decir 1 grado, es que 1 grado es mucho, 1 grado de promedio de la temperatura, es 1 grado. Todos son reconstrucciones, pero 1 grado, la caída de 1 grado de temperatura no la podríamos resistir, Nosotros no la podríamos resistir. Todos estos barrios que están hechos en alto, Begoña y todo eso, ahí habría que subir y bajar con esquíes. Esos barrios serían inhabitables, todos los que están en alto, solo se podría habitar la costa, por eso solo hay población en la costa generalmente, solo hay población en la costa. Por ejemplo, en Donosti, Inchaurrondo, los de Inchaurrondo no podrían bajar y los de Alza tampoco, aquí los de Begoña, todos los que están en alto no podrían bajar. Ni subiría ningún autobús ni bajaría ningún autobús. Y en Donosti que han tenido la ocurrencia de poner el hospital en la parte más alta, eso sería de chiste. O sea, tendrían que subir las ambulancias con cadenas, si baja 1 grado la temperatura, ojo. O sea, las ciudades que hemos construido son insostenibles si baja 1 grado la temperatura. Si sube, no, pero si baja, sí. Entonces,
Aquí el glaciar pues vuelve a extenderse en 1350, baja, sube, baja y esa es la extensión del glaciar. Ahora estamos igual que en el pequeño óptimo medieval, o sea, en la extensión más reciente. La extensión más reciente es la menor extensión. Claro, si dices la menor extensión de hace 100 años, sí, pero si dices la menor extensión de hace 1000 años, no, porque hay parecido, estamos como en un óptimo, estamos como en el óptimo climático medieval, pero sabemos que ese óptimo climático también se esfumó, ¿eh? Ese óptimo climático pasó a la historia. Las fechas de vendimia, para hablar de la variabilidad natural del tiempo, ahora, ayer en el programa este del cambio decían, pues porque hemos vendimiado no sé qué. Bueno, pues aquí vemos que hemos vendimiado en no sé qué fecha y no tocaba vendimiar en esta fecha y hemos llegado a vendimiar en agosto. Bueno, Borgoña, Francia, se ha llegado a vendimiar como muy pronto a finales de agosto, aquí, como muy pronto, en 1473 y como muy tarde en 1436, casi el 30 de octubre. Es decir, que ha ido 2 meses de variabilidad natural del clima. Y el problema de la variabilidad del clima es que, como no se conoce exactamente cuál es la variabilidad natural, ¿cómo se sabe la que no es natural? No podemos saber. No es posible discernir, solo se deduce que de las agresiones que ha tenido el clima, el planeta, digamos, el planeta, de las agresiones que ha tenido el planeta, el clima se ha podido alterar, pero no puedes decir este porcentaje es debido a esto y el otro porcentaje es debido al otro, porque esas imputaciones del cambio climático son muy difíciles de establecer, puesto que no hay nadie que diga cuál es la variabilidad natural. No hay forma de saberlo. Sobre todo con las series que tenemos, que son muy cortas. Si la de Geldo tiene 93 años, tendríamos que tener series de 300 años para poder establecer algo. Y no hay ninguna, no hay ninguna. En Francia se empezó en 1848 en París a tomar temperaturas. En Francia. Y aquí, Bilbao fue de las primeras. Empezó en 1858-59. Fue de las primeras ciudades que empezó a tomar temperaturas. Señal de que era ciudad liberal, porque solo obedecieron las ciudades liberales. Las carlistas no tomaron ni 1 grado ni medio. Eso fue lo que pasó, porque era el reinado de Isabel II. Entonces, la señal de que la ciudad es liberal es que tiene registro de temperatura. Eso es clarísimo. Vitoria no tiene. Vitoria no tiene. O sea que es clarísimo. Y Donosti tampoco. Guipúzcoa no tiene. Solo toma el seminario de nobles en Vergara. Pero es el único sitio, porque eso es una fundación que la fundaron los Caballeritos de Azcoitia, que era una fundación pues krausista, de ideología krausista, pero solamente era ahí, era un núcleo pequeñito. Y en Guipúzcoa que tomaba temperaturas, pero en San Sebastián hasta 1878 no hay datos. Y en Vitoria hasta el 1919, esos son recalcitrantes. O sea, eso ha quedado claro. Es que es una de las... Como me he dedicado a mirar muchos archivos, y hablabas con el archivero que normalmente es un historiador. Yo no soy historiadora, normalmente el archivero es un historiador y te va diciendo y enseguida encajan las cosas. Bueno, pues estas son la variabilidad natural, fecha de vendimia, antes del 30 de agosto y antes del 30 de... Y la diferencia son del 36 al 73, pues suman 40 años. O sea que, es decir, que regulación nunca ha habido ninguna. El nivel del Sena en París, ¿cómo repercute en nuestra vida? Vamos a ver. Nivel del Sena en París. Aquí estamos en 1740. Número de niños abandonados. Fijaros cómo sube. Precio del trigo. Guarda una relación directa. Y nivel del Sena. Desde 1732 el Sena tiene varias avenidas. Eso es porque llueve mucho. Si llueve mucho, si llueve sobre todo en primavera y verano, entonces no hay cosecha. Porque el cereal
aquí no sé cómo se dice. En Cataluña dicen se encama, se pega, no lo puedes coger. En Cataluña dicen se encamó, dicen el cereal se ha encamado. Entonces, quiere decir que ya no lo puedes recoger porque está hecho un pegote y está todo lleno de hongos, humedecido y lleno de hongos. Bueno, y aquí está el nivel de niños abandonados. Fijaros cómo sigue subiendo y subiendo hasta 1770, luego baja un poco, y el nivel tan elevado que hay justo, y el precio es 1790, 1789, año de la Revolución Francesa. Por aquí andaba el precio del trigo, por aquí. Aquí andaba el número de niños abandonados. Y en el año 1788 había habido una muy mala cosecha. Y en creo que por la sequía, en el 88, pero en el 89 pasa al revés. Primavera y verano, o sea, primavera y principio, porque el 14 de julio fue la revolución, pero la cosecha estaba perdida porque tenían el cereal pegado. O sea, habían pasado hambre el año anterior y volvían a pasarlo y encima les querían meter impuestos. Esto parece lo de la subida de la luz también. Bueno, pues eso, encima impuestos. Y entonces cuando acabó ya la cosa, ya dijeron hasta aquí hemos llegado. Bueno, ¿cómo se estudia el clima? Bueno, pues el clima tiene que seguir el método científico. Quiero decir que en la ciencia no hay evidencias científicas, ni hay verdades científicas, ni hay consensos científicos. Esos son palabras ajenas a la ciencia que se han introducido pues los gestores de comunicación, que les gusta mucho hablar así, porque parecemos, pero en la ciencia hay datos, experimentos, pruebas, hipótesis, demostración y tesis. Todo lo demás es científico. Ese es el método científico y lo que se trata es de implantar el método científico. Entonces, cuando se habla la evidencia científica digital, no hay evidencias científicas. Eso en la ciencia no ha habido nunca evidencias. Consenso sí que ha habido. En el pasado hubo un consenso generalizado en que era el Sol el que daba la vuelta en torno a la Tierra. Hubo un consenso total y a algunos les costó la vida, ¿eh? O sea, que eso fue en el año 1600. Hubo un consenso absoluto. Pero lo que se trata es de tener datos, hacer análisis de los datos, experimentar si se puede, que en meteorología no se puede experimentar, no es como si fuera la medicina que tienes el paciente y le das medicamentos a ver qué tal le sientan, y aquí no se puede hacer eso, porque eres tú la que estás dominada por el paciente, tú formas parte del paciente, que es la atmósfera. O sea que no puedes hacer la experimentación, pero puedes analizar los datos, cuantos más datos mejor, y luego formular hipótesis y tratar de probar una tesis. Tienes que sentar una tesis y tratar de probarla. Eso es método científico. Y lamentablemente tengo que decir claro que a los climatólogos no nos están dejando trabajar, porque nos presionan para que saquemos determinados resultados. Estamos realmente hartos. Es decir, queremos trabajar tranquilos. Es muy difícil hacer una investigación en climatología, sobre todo si no te dan medios, porque no los hay, no dan medios. Es casi altruista la investigación y finalmente, pues, no publicar según qué conclusiones hayas sacado es imposible. El clima, como digo, es el cambio del cambio. Es lo más cambiante que hay. Eso fue un lema electoral hace años, el cambio del cambio. Recordaréis, aquí todos tenéis memoria para recordar lo de primero el cambio y luego el cambio del cambio. Bueno, pues el clima es un cambio perpetuo. Aquí, por ejemplo, hace 120.000 años, toda esta parte, eso antes de no de la última glaciación, de la anterior glaciación, pues era un bosque medio. Todo era un bosque medio y esto era un bosque mediterráneo. O sea, hay que fijarse en esta zona porque es de donde realmente surgió la agricultura, que está realmente importante, porque esta zona no estaba poblada, no tenía importancia estratégica toda Europa. Esta es la zona de donde surgió la agricultura en la que tenemos que mirar. Toda Europa era un bosque pues parecido al que tenemos ahora, bosque caducifolio, un bosque de robles, de castaños, de hayas, un bosque caducifolio como el que tenemos ahora. Pero hace 40.000 años, después de ya con la glaciación en marcha, hielo,
estepa tundra, o sea, había desaparecido el bosque caducifolio. Bosque abierto de coníferas, bosque de coníferas mixto caducifolios, porque aquí el casquete de hielo llegaba hasta aquí, pero el resto estaba de ese lado. Y se cree que el País Vasco estaba fuera de la zona helada debido a la persistencia de vientos del sur, que era una zona muy pequeña que estaba fuera de la zona helada. Es posible que hubiera población aquí porque se mantuvo relativamente al abrigo de los hielos. Esta es la época del máximo glaciar, hace 18.000 años. Esa era, la otra parte era previo a esto, ¿no? Entonces aquí el hielo se extiende hasta aquí y todo el Pirineo era hielo y toda la península era una estepa seca. No había árboles, había desaparecido la vegetación a lo largo de miles de años, por supuesto, no en 30 años. Esto era una estepa y esto ya era un semidesierto templado, no muy cálido, era un semidesierto. Aquí ya había mucha población, por entonces. Inicio del calentamiento climático, hace 13.000 años, que es cuando empieza a descongelarse, porque hace 14.000 es cuando yo he enseñado la línea de costa que estaba 14 kilómetros o 18 kilómetros más adentro, según las zonas, ¿no? Y por cierto que el Urumea desembocaba en el Adur. Y el Adur desembocaba no donde desemboca ahora, sino más al norte de Bayona, y el Urumea llegaba hasta el Adur. En ese caso, hace 13.000 años, aquí tenemos aquí queda este hielo en el Pirineo, queda este hielo, toda Europa es una estepa, toda Europa y Turquía y el norte de Irak es una estepa. Pero hace 11.000 años, esta estepa empieza a ser estepa seca. Aquí ya empiezan a surgir bosques, ya empiezan a surgir bosques por el centro de Europa, pero y aquí hay un bosque, toda esta zona, que es lo que ahora es la península, la parte atlántica de la península, ya era un bosque de pinos y abedules en esta zona. En cambio, lo que son las dos mesetas y toda la vertiente mediterránea era una estepa. Y era una estepa también el norte de Irak y Turquía. La temperatura subió alrededor del año 10.000 y bajó la lluvia. Y esto se convierte en un semidesierto. Hay que fijarse aquí, o sea, porque era donde estaba la población, la concentración de población humana estaba entre el Tigris y el Éufrates, era allí donde estaba. Era un semidesierto, o sea, se secó extraordinariamente. Y hace 8.000 años se inicia la agricultura en Mesopotamia. ¿Por qué? Porque esto era ya estepa seca, o sea, persiste la sequía. Entonces el hombre, que ya había bajado al suelo y ya estaba de pie y ya era cazador, era recolector, tiene que pensar en producir sus alimentos porque la tierra donde vivía ya no le producía los alimentos. Entonces se inventó la agricultura. Bueno, pues este es el cambio. Continúa deshelándose, continúa ya el bosque mediterráneo empieza a desarrollarse aquí hace 7.000, 5.000 años. Y claro, hace 8.000 años, al inventarse la agricultura, con la invención de la agricultura, se inventa la propiedad privada, porque antes los hombres eran nómadas. Iban, cuando cogían lo que había en una zona, cazaban lo que había, y cogían lo que había y se marchaban a otra zona a esquilmar otra zona. Una vez que se han quedado en la tierra, ya aparece la propiedad privada y el patriarcado. Cuando hay manifestaciones diciendo que el patriarcado es producido por la cultura judeocristiana, pues bien, la cultura judeocristiana no existía cuando se implantó el patriarcado. Es que viene con la agricultura. O sea, la agricultura viene por una sequía extrema. La agricultura implica que tú no te puedes ir porque no puedes sembrar y marcharte a otro sitio porque la cosecha la recoge el prójimo. Entonces te tienes que quedar. Y te tienes que quedar, y eso obligó primero me imagino que las tierras serían propiedad de tribus, como se encontraron los españoles cuando fueron a América, que las tierras no eran particulares, pero finalmente cada uno quiere más, ya nos conocemos, y se implantó la propiedad privada. Y ese es el origen del patriarcado, la sequía. No, aquí, en el año 5.000 antes de Jesucristo, no había existido nada. O sea, ese es el asunto. Es decir,
hay que investigar más en climatología para saber de dónde vienen las cosas. Es que aquí no existe, que yo sepa en España, no existe una asignatura de historia del clima. Yo no sé si en Vitoria la dan. Vitoria tiene una buena facultad, muy buena facultad de geografía, que dentro de lo que hay de estudios de climatología es de lo mejor que hay, lo de Vitoria, pero en geografía, no en física, en geografía. Son bastante buenos. Que por cierto vienen todos los años a vernos, que vienen este mes. Bueno, los fenómenos meteorológicos adversos que nunca en la vida tuvieron la intensidad actual, bueno, nunca se sabe qué fenómenos meteorológicos adversos hubo en el pasado porque la intensidad actual es debido a que nosotros, Bilbao es la prueba más clara, hemos ocupado las llanuras aluviales de todos los ríos, pero es que aquí no hemos dejado ni pasar. O sea, hay que ver, le he hecho una foto, el nervio, tengo ahí la foto porque es alucinante, o sea, no dejamos ni pasar. Entonces, el pobre río no puede ni pasar. Claro, esos fenómenos meteorológicos extremos son extremos porque no hemos respetado las llanuras aluviales y no hemos respetado las playas. Por ejemplo, eso de que cada vez el paseo nuevo de Donosti se rompe entero y vuelve a estar nuevo al poco tiempo porque hay dinero para volverlo a hacer. Si no, no, claro, si no estaría viejo, si no se llamaría paseo viejo. Entonces, pues está siempre nuevo porque siempre tiene que estar nuevo, porque claro, el Gros no existía y Donosti tampoco, si solo era la parte vieja, no había otra cosa y no tenía puerto como tenía Bilbao. Bueno, de pasajes, pero no está en Donosti. Entonces, Donosti era muy pequeño. Todo lo que hay ahora es la playa urbanizada y la llanura aluvial, todo lo que han hecho en Riberas de Loyola, Río Arriba, Martutene, tal. Y bueno, si Hernani tiene un barrio que se llama Portu, porque había un puerto. El puerto estaba allí. Ahora todo eso es playa. La playa llegaba hasta el Portu de Hernani. Todo eso está urbanizado. Claro, los fenómenos adversos son cada vez más adversos, pero es que eso es normal. Si tú vas ocupando las llanuras aluviales y si vas ocupando los espacios costeros, los fenómenos tienen que ser seguro cada vez más adversos para el que los tiene que sufrir, que es el ocupante. Y nosotros somos los ocupas, sin pedir permiso a nadie. Bueno, aquí está otra foto que he puesto del gran diluvio, para que se vea que ahora todo el mundo habla de las inundaciones de Alemania. Pues se veía claramente que aquello era un río que estaba lleno de casas, como pasó en San Llorenç, en Menorca, en Mallorca, hace 2 años, 3 años me parece que fue. No, 2 años. Que se veía claramente que aquello era una riera y que habían puesto las casas pegadas a la riera. Las rieras ya se sabe cómo son, secas, hasta que caen 400 litros en 24 horas. Yo he trabajado allí, en Mallorca, 1 año y medio estuve. Y me tocaron varias de esas. Bueno, me tocó la gorda, me tocó la del 3 de noviembre del 87, y fue el primer turno que hice, de noche, cuando cayeron 817 litros en Oliva, en Valencia. Pero desde allí nosotros llevábamos Valencia, porque en Valencia no había gente por la noche, solo tenían poca gente, estaban de día y de noche pasaba el control a Mallorca. Y me acuerdo que ese fue el primer turno que hice, o sea, que no se me olvidará nunca cuando me llaman por la mañana y me dicen 817, me lo dijo en valenciano. Y yo como no le entendía bien, le dije, repítame por favor. Me lo volvió a repetir en valenciano, pero lo entendí bien, claro. Pero yo no me lo podía creer. Y entonces le dije, oiga, ¿no será 81,7? Y me dice, no, señorita, 817. Me quedé, 817 están registrados. Y bueno, fueron terribles inundaciones las que hubo en aquel momento en la Safor, una comarca de Valencia. Yo no la conozco, pero bueno, había aviso rojo. Lo que pasa es que entonces es que no había protección civil. O sea, ya dabas el aviso rojo, podías hacer lo que quisieras, porque no había quien atendiera, o sea, no había un dispositivo especial para atender a emergencias. Sí que había los avisos y estaban dados, pero no existía un dispositivo para atender emergencias de este tipo. Ahora ya hay mucho más, ahora se ha avanzado mucho. Bueno, y los migrantes climáticos. Bueno, pues aquí está el primer migrante climático conocido que aparece en la Biblia, pero este no era el primero, ni mucho menos, porque todos habían migrado climáticamente. ¿Por qué se marchó Abraham de Ur? Y además, con un cuidado extraordinario de no separarse del río. Sigue, o sea, en vez de ir de aquí a aquí, bien corto, ¿no? Se dio todo este viaje, sin separarse del río, hasta Alepo, y luego allí va a la costa, iba bajando. Y luego al final terminó en Egipto, porque también aquí había sequía. Y se fue a Egipto y luego volvió. Eso era por la sequía.
migrante climático. Y lo dice bien claro, lo dice el Génesis. Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Bueno, esto es una foto, una imagen que representa, pues eso, Abraham y toda su tribu, porque emigraban con grandes cantidades de rebaños, porque Abraham no era pobre, era un gran propietario de rebaños. Por eso tenían que seguir el curso del río, porque tenían que garantizar el acceso al agua. Las plagas de Egipto, catálogo perfecto de fenómenos meteorológicos adversos. Las langostas, los mosquitos, aquellos que picaban, que eran como tábanos, los granizos, la niebla densa, las aguas rojas, que esas son unas algas, son algas, que debido a las temperaturas altas ponían todo el Nilo rojo. ¿Y qué más había? Bueno, salvo la última, que era la definitiva, la que mató a los primogénitos, que esa yo no sé si era meteorológica o no, pero todas las demás sí tienen carácter meteorológico. O sea que eso es un catálogo de fenómenos meteorológicos adversos completo y que además fue utilizado con mucha inteligencia. Le dio buen resultado. ¿Qué otro fenómeno nos afecta? En el Pacífico. La oscilación del sur, ya sabéis lo que es, no sé si lo he puesto aquí. Sí, la oscilación del sur, ya sabéis que es que periódicamente se calientan las costas americanas del Pacífico o se calientan las costas asiáticas del Pacífico y otros años no pasa nada. Están más o menos a la misma temperatura. Entonces, eso desplaza grandes cantidades de agua o hacia el Pacífico o hacia Asia o hacia América. Y eso cambia completamente el clima, tanto en América, en los dos, norte y sur, como en el sureste asiático. Entonces, he sacado de la NOAA para esta charla los datos de la oscilación del sur anuales desde 1870. Están aquí. Los he calculado y sí que puede haber una causa, pero no sé cuál. Lo cierto es que a partir de los años 80, cuando se disparan las temperaturas aquí, en Europa, como veis, se producen más, los que están por encima de cero son niños y los que están por debajo de cero son niñas. Es decir, cuando está por encima de cero se calientan las costas americanas, cuando está por debajo de cero se calientan las costas asiáticas. Bueno, pues por lo que se ve, aquí la media móvil que le he metido yo a esto, te dice que desde los años 80, por razones que no se conocen porque no se sabe la causa del niño y la niña, por razones que no se conocen, hay más episodios de la niña que episodios del niño. Y eso ha coincidido con la subida de temperatura que se confirma que ha existido desde los años 80 para aquí. Pero tiene que estar relacionado con el mecanismo generacional del niño y la niña que no sabemos cuál es. Y eso está registrado desde, bueno, cuando los españoles fueron a América, los indios ya conocían el niño y la niña en el siglo XVI. Está registrado, o sea, y llevaban un registro, porque primero que les dejaba sin pesca. El niño les deja sin pesca, con lo cual estaban muy interesados en saber la temperatura del agua del mar. Y otro factor que influye en el clima, que está relacionado con el niño y la niña, es la distribución de anticiclones y borrascas en el Atlántico. Nosotros le decimos, oscilación del Atlántico Norte positiva cuando el anticiclón está en Azores y la borrasca en Groenlandia. Y decimos negativa cuando el anticiclón está en Groenlandia y la borrasca está en Azores. Bueno, pues últimamente es que no se sabe cuál es la relación, pero la hay, entre la distribución de presiones en el Atlántico y que haya episodios del niño o de la niña. Últimamente esta distribución, que es NAO negativa, ha sido más frecuente que la NAO positiva en el Atlántico. Se sabe que está en relación a porque todo lo que pasa en el clima del planeta está todo interconectado. Es como el efecto mariposa. Es lo mismo, es decir, todo lo que pasa en un punto del planeta tiene un efecto porque toda la atmósfera se mueve, todo el mar se mueve, lo único que no se mueve es la Tierra, la Tierra sólida, la Tierra sí se mueve dando vueltas, pero todo está interconectado. Entonces, hay una relación entre que haya más episodios de NAO negativa, o sea, oscilación del Atlántico Norte, borrasca en Azores y anticiclón en Groenlandia, simultáneamente con que en el Pacífico hay más episodios de la niña que del niño,
Pero ningún episodio de la niña es muy grave, ¿eh? Porque el episodio de la niña más grave fue el de 1955. Octubre, noviembre y diciembre. Heladas de febrero del 56. Aquí en Bilbao bajó la temperatura a 10 bajo cero. En Hondarribia, que es lo más frío de la costa, bajó a 12 grados y medio bajo cero, porque venía del este. El viento frío venía desde Siberia y entró por el este. Entonces hizo más frío. Y en Villabona hubo, que es junto a Tolosa, 13 bajo cero. Ese es el episodio más grave de la niña. Pero todos los demás que ha habido no revisten esa gravedad, ni mucho menos. Ahora estamos en otro. Ahora hay un episodio de la niña declarado por el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos. O sea que otra vez va a ser más frecuente esta formación. Borrascas en el medio del Atlántico y anticiclón en Azores. No se sabe cuál es la conexión, ¿eh? Se ha estudiado, no se sabe. Y la oscilación del Atlántico Norte, yo aquí también la he estado considerando por meses, y aquí lo único que se ve es que hay, esto es desde 1950, aquí la mayoría está por debajo de cero, hasta el año 70, coincide con un periodo cálido. Aquí está la mayoría, está por debajo de está por encima de cero hasta los años finales de los 80, que vuelve a bajar. Cuando está por encima de cero, o sea, cuando es NAO positiva, que está el anticiclón en Azores, hace más frío. Cuando en Azores hay una borrasca, hace más calor. Y ahora estamos, como ya he dicho, es que estamos con más frecuencia en episodios de NAO negativa, o sea, con más frecuencia de borrascas en Azores. Pero no se sabe por qué es, ¿eh? No se ha encontrado. Ya he dicho que es que no, sería muy interesante que nos dejaran trabajar con tranquilidad y que nos dieran los medios para poder trabajar. Pero no, es que todo esto que tiene una trascendencia mediática, como es lo de la COP26, el IPCC, te obligan a publicar inmediatamente. Tienes que publicar, porque llega la reunión del IPCC, porque llega la reunión de la COP26, porque llega tal, porque hay un simposio, y tienes que publicar sin haber tenido tiempo de madurar la información que tienes. Y ahora os voy a presentar los datos recientes del clima aquí en el País Vasco, pero que son recientes porque son como mucho 93 años, eso no es nada, de la única serie climatológica completa, que hay más series homogéneas, pero digo completa porque esta mide todo, mide viento, mide humedad, mide temperatura, mide presión, mide lluvia, nubosidad. Bueno, pues aquí es el resumen de presión. Como ves, la presión es cíclica. Aquí le he metido una media móvil de 20 años, que es esta raya amarilla, ¿eh? Entonces, aquí la presión, digamos, vendría por aquí arriba, aquí bajaría y aquí subiría, y ahora estamos abajo y volviendo a subir, como se ve, ¿no? La presión tiene un comportamiento cíclico. Como nuestra presión va directamente ligada a la oscilación del Atlántico Norte, yo digo que ahora está por debajo de la media porque hemos tenido muchas bajas en Azores en los últimos años, ¿eh? Y eso coincide con que sube la temperatura. O sea que la temperatura está relacionada en nuestra zona directamente con la presión, con la distribución de altas y bajas en el Atlántico. Si hay bajas en Azores con más frecuencia, sube la temperatura porque hay viento sur. Si hay más anticiclones en el Atlántico, baja la temperatura porque el viento es del oeste-noroeste. Y la temperatura, como ya os he dicho, o sea, aquí veías que la parte final bajaba la presión, que es cuando sube la temperatura. Y en la parte donde baja la temperatura, coincidía en el otro gráfico que subía la presión. O sea, la presión y la temperatura van al revés. Si sube la presión, baja la temperatura. Si baja la presión, sube la temperatura. Y eso ya digo que la distribución de presiones en el Atlántico Norte guarda relación, pero no se sabe cuál, con los episodios de niña y niño en el Pacífico. Y luego, en Igueldo, la temperatura, como veis, primero, aquí viene de más abajo, los ciclos son muy largos, ¿eh? Son de más de 30 años. Aquí vemos que el ciclo este ciclo es de frío, pero corto. En cambio, el ciclo que se produce entre 1960 y finales de el 80 y tantos, no llega al 80, este es el 89, que es el más cálido. El más cálido fue 2020, el año más cálido que ha coincidido con una epidemia. Y no creo que sea por casualidad, ¿eh? Tiene que haber alguna relación, pero no se conoce. No se conoce.
El año 2020 ha sido en Igueldo el más cálido, 2 décimas más que este. Este era 14,6 y este 14,8, 2 décimas. Pero es que en Igueldo se mide con toda precisión, ¿eh? Se mide con varios termómetros, o sea, y la precisión es absoluta. O sea, las 2 décimas hay que creérselas. Entonces, bueno, pues aquí tenemos, o sea, aquí primero un periodo frío, un periodo cálido que dura muy poquito y se hunde la temperatura entre finales de los... Bueno, este es el famoso 56, el que he dicho, el que se llegó a 12,5 bajo cero en Hondarribia y 13 en Villabona. Pero bueno, Villabona es el interior, es que Hondarribia el termómetro está al borde, al borde del agua, o sea, das unos pasos y casi te caes. Entonces, es que es muy llamativo que se registren 12,5 al borde del agua. Entonces, bueno, este es el famoso año este. Luego hizo mucho frío también aquí, en el 66 hizo mucho frío. Pero luego 89 era el más cálido, parecía el más cálido, el 97 también hizo mucho calor, pero el más cálido fue el 2020. Y bueno, pues aquí ya digo que hay, aquí está la presión por encima y la temperatura por debajo. Aquí está la temperatura por encima y la presión, como hemos visto, está por debajo. Y la lluvia tiene un comportamiento cíclico que no parece haberse alterado nada desde hace 93 años. Aquí veis, parece todo, o sea, aquí sí, yo sí es que le metí una media móvil de 20 años para suavizar las oscilaciones, ¿no? Pero aquí si veis, este punto, digamos, es la media de los 20 años anteriores. El siguiente punto, pues quitamos el último año y metemos uno más, y siempre es de 20 años anteriores. Entonces, bueno, ya veis que está todo suavizado, tiene un comportamiento cíclico completamente. La lluvia, o sea que eso de que no hay sirimiri y no sé qué, todo mentira. Eso, lo de Goebbels, una gran mentira, muy grande, suficientemente repetida, para eso están las agencias de comunicación. Todo el mundo se ha creído que no hay sirimiri y no paran de llamar y además le dicen, no, es que ya no llueve en otoño. ¿Pero qué es eso de que no llueve en otoño? Si es cuando más llueve. Vizcaya y Guipúzcoa tienen el máximo pluviométrico en otoño, seguido del de primavera. En donde no llueve en otoño es en Álava, porque tiene el máximo de primavera, porque es mediterráneo, clima mediterráneo, tiene un máximo de lluvia de primavera. Nuestro clima atlántico, máximo en otoño y también enero, febrero. O sea, son 5 meses. Son octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Es cuando más llueve. O sea, no ha dejado de llover. Es más, es que la lluvia, como veis, tiende a subir. Tiende a subir. Bueno, pues cada día hay la pregunta del sirimiri en todas las radios. Todos los días hay que mantener los nervios, no perder los nervios y contestar con tranquilidad 10 veces la misma historia cada día. Bueno, y ahora ya, pues eso, resumen, que no es mío, es del Eclesiastés. Pasa una generación y viene otra, pero la tierra es siempre la misma. Sale el sol, pones el sol y corre con el afán de llegar a su lugar, de donde vuelve a nacer. Tira el viento al mediodía, gira al norte, va siempre dando vueltas y retorna a sus giros. Aquí lo sabemos todos los días, la brisa cómo va, es así. Los ríos van todos al mar y el mar no se llena. Allá de donde vinieron, tornan de nuevo para volver a correr. Ciclo hidrológico. Todo trabaja más de cuanto... Bueno, esta es otra frase. Lo que fue, eso será. Lo que ya se hizo, eso es lo que se hará. No se hace nada nuevo bajo el sol. Y si dice... Esto es con lo del sirimiri, una cosa que me dicen, mira, esto es nuevo. Aún esa fue ya en los siglos anteriores a nosotros. No hay memoria de lo que precedió ni de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Seguirán diciendo que no hay sirimiri. Ya está. Bueno, yo te quería preguntar 2 cosas y ambas son en relación con el tema de lo que está sucediendo en la isla de La Palma. Así. Porque has comentado que cuando un volcán, que al año siguiente de que un volcán ha estado activo, baja la temperatura de ese lugar. Y ahí va mi pregunta. ¿Bajará la temperatura solo de la isla de La Palma o afectará también al entorno? Afectará al entorno. Lo que es difícil es que afecte a toda la Tierra porque es un volcán pequeño, no es el Pinatubo. Ya.
Y luego hay otro tema que también vengo oyendo desde que ha ocurrido esto, pues aparece por ahí de vez en cuando, y es que toda la lava que está arrojando el volcán, que en un momento dado va a provocar un tsunami y que va a llegar incluso a las costas de América del Norte. Me han llegado ya varias noticias en ese sentido y bueno, a mí me sorprende muchísimo, pero Sí, es no que sé si tú nos puedes decir algo. a al ver, respecto. es que eso es en una erupción que no tiene nada que ver con la del volcán de La Palma. Tiene que ser una erupción tipo la del Krakatoa, que Ya. explotó literalmente el volcán, Ya, ya. estalló. Y entonces de repente se lanzaron millones de toneladas de lava al mar, con lo cual hubo un desplazamiento del fluido y provocó un tsunami. Pero es que esto no es lo que está pasando en La Palma. Digamos que el volcán está babeando comparado con otros. Ya, ya, ya. Vale, pues eso era, gracias. Eso es. Hola, buenas tardes de nuevo. Agradeceros vuestra presencia en este evento que tan sensacionalmente nos ha contado Margarita. Y bueno, querría invitaros que las próximas ediciones que vamos a tener de las conferencias los próximos jueves, pues que también pues tengamos una audiencia como la que hemos tenido hoy. Y nada más, muchas gracias a todos y nos despedimos hasta el día 11 a las 6:30 de la tarde con una nueva conferencia. Gracias.